Muy bien, puestos de pie, seguimos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 2. Va a ser una lectura un poco larga, pero no voy a tomar mucho tiempo en ella. Nuestras cartas son ustedes, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de desaparecer. eh, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Diga conmigo, el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Diga conmigo, velo puesto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien, puede tomar su asiento. Mucho se ha hablado acerca de esto. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos lo han escuchado? Y muchas veces decimos, en la alabanza, cuando el Espíritu Santo se hace presente, ahí sentimos paz y sentimos tranquilidad y sentimos calma, ¿verdad? Sí. Pero el autor de Segunda de Corintios, o sea, el apóstol Pablo, no se estaba refiriendo a unos tiempos de alabanza en el que nos sentimos muy alegres y muy tranquilos. Pablo se refería a una paz que viene por una transformación en el espíritu y en la mente. Viene por una paz cuando se comprende el evangelio. Diga conmigo, paz por comprender el evangelio. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te ha tocado conocer a alguien tan, pero tan negativo que aunque sea una persona, todavía ni, una persona muy negativa, que tiene una muy bonita familia, unos muy bonitos hijos, un muy bonito trabajo, tiene todo en su vida, pero se siente la más desdichada, más cansada, se siente oprimida y se siente mal totalmente? ¿Te tocó conocer a una persona así? O sea, que por más de que ahí esté la evidencia de que es bendecido, ahí está la evidencia de que Dios lo ha respaldado y lo ha cuidado. Esa persona no se da cuenta de eso. Es como, imagínate, entras tú a una habitación que está oscura, pero te dicen, esa habitación tiene los mejores muebles, las paredes tienen los mejores acabados, tipo grecorromano, así, muy bonita la habitación y hay unas joyas preciosas en este lugar. De repente hay un busto y hay unos collares muy bellos, hay unas joyas muy bellas, los muebles son finísimos, pero está apagada la luz y no se alcanza a ver nada. Te pregunto,
¿tú serías capaz de apreciar esa belleza y esa elegancia de esa habitación? Por lógica, no, porque la luz está apagada. La luz está apagada y cuando la luz está apagada no se puede apreciar lo bello y lo elegante de la habitación. Cuando nuestra luz está apagada, no somos capaces tampoco de entender cuán bendecidos somos, cómo Dios se ha mostrado en nuestras vidas, cómo Dios nos ha cuidado, protegido y levantado. Cuando la luz está apagada, no hay esa apreciación. Cuando en tu vida y en mi vida la luz está apagada, no seremos capaces de comprender el Evangelio. Ahí estará, sabremos que ahí está. La gente nos habrá dicho, hay un Jesús que salva, que restaura y que transforma, pero hasta que esa luz en nuestro interior no se encienda, no seremos capaces de digerir eso, de vivir eso en nuestras vidas, de comprenderlo, de aplicarlo. De manera que ahí está la bendición. Pero si nuestros ojos están con un velo y cegados, no seremos capaces de discernir eso, o de entender eso, o de disfrutar eso. Así es el Evangelio. Sabemos que ahí está, pero si no se enciende esa luz en nuestro interior, no seremos capaces de disfrutarlo. En nuestra cultura, justamente ayer veía eso en una clase y decía que para la iglesia protestante fue fácil la evangelización de América por una razón, porque la gente ya conocía un poco de la base del evangelio a causa de la religión popular y ya sabían más o menos de qué trataba, pero sabían la teoría, pero no habían vivido aún el evangelio. Y cuando llega a la iglesia protestante, sobre todo la iglesia pentecostal, y empieza a evangelizar y se dan cuenta que aquí el Jesús que salva se hace presente en la vida de las personas y que no es una mera teoría o una mera doctrina, sino que es un Jesús que se hace presente en la vida de las personas y que provoca transformación de vidas. Por eso es que la iglesia, principalmente pentecostal, ha sido tan exitosa en América Latina, porque ya había una base, ya había un conocimiento de que hay un Jesús, que hay un solo Dios, pero faltaba conocer a ese Dios. Había conocimiento de que existía, pero aún no había un conocimiento vivo, una experiencia personal. Eso mismo es lo que Pablo se estaba refiriendo a los corintios. Él decía, los judíos entienden que hay un solo Dios, entienden que existe un evangelio, entienden que existe un Mesías, lo conocen, lo habían oído, pero aún no lo habían vivido. Ellos todavía tienen un velo sobre sus ojos, porque ellos tal vez son conscientes que la gloria del Señor está frente a ellos, pero porque existe un velo, no hay un buen entendimiento de lo que eso es. Y Pablo concluye este capítulo diciendo, pero cuando lo entiendan, entonces tendrán libertad. Cuando lo entiendan y cuando lo vivan, entonces tendrán libertad. Porque el Evangelio, eso es lo que produce en la vida de las personas, trae libertad. Así que cuando decimos que el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, nos estamos refiriendo que el Espíritu Santo te toca, el Espíritu Santo te transforma, el Espíritu Santo obra en ti de tal modo que todas estas palabras se hacen vivas para ti, se hacen aplicables para ti. El Evangelio no es un evangelio de teoría, porque muchos lo han estudiado. Hay gente atea, por ejemplo, que te conoce el evangelio mejor de lo que tú y yo lo podremos conocer, pero les falta vivirlo. ¿Y cómo es que lo vivimos? Acuérdese, estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos capacita para entender el evangelio, para vivirlo, porque es muy diferente decir, a mí me enseñaron que hay un Jesús que salva, a decir, yo ya conozco al Jesús que salva. Es muy diferente. El velo al que Pablo hace referencia es esa creencia de los israelitas que ellos podrían ser salvos por sus obras. Hoy en nuestro tiempo lo entendemos como legalismo y se sorprendería, pero a pesar de que somos una iglesia
Después de muchos años de la Reforma, aún se cree que la salvación se puede ganar por las obras. En estos cortos días he escuchado a diferentes personas que me lo han dicho, y no los juzgo, porque pues entiendo que pues a veces no alcanzamos a digerirlo, lo que sea, no los juzgo, pero eso es dañino porque lleva una vida de esclavitud. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. La salvación es por gracia solamente y lo obtenemos por la fe en Cristo Jesús. Los judíos tenían un velo en sus ojos y ese velo era representado por una relación legalista con Dios, que si actúo de cierta forma, voy a ser merecedor de lo que Dios me puede dar, que si me gano la salvación, perdón, que si actúo de manera justa, prudente, guardando los 10 mandamientos o la ley de 600 mandamientos, entonces voy a ir al cielo. Y se creó una cultura opresora y de esclavitud al legalismo, que tengo que hacer para ser merecedor de. Pero entonces llega Pablo, más bien llega Cristo, y Pablo lo confirma y les dice, ese es un velo, ese es un velo. Y cuando el Espíritu Santo les haga entender que no van a ir al cielo por sus obras, sino solamente por los méritos de Cristo, ese velo caerá. Y ahí es donde dice, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando dice allí, no se está refiriendo a un lugar físico, se está refiriendo a un lugar espiritual, que es tu corazón, es tu corazón, es tu corazón y es mi corazón. Cuando dice donde está el Espíritu del Señor, no se está refiriendo a las cuatro paredes del templo de la iglesia, hacia el templo de la iglesia, templo Betel. No se está refiriendo a tu casa, a las cuatro paredes, se está refiriendo a tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te llena, te toca, hay libertad. Y quiero hacer un énfasis. Cuando digo que te toca, no necesariamente me estoy refiriendo a que hables lenguas y que hagas, tengas estas manifestaciones, estas fanerosis del Espíritu Santo, que empiezas a hablar en lenguas y que profetizas. No digo que no se pueda, sí, pero cuando digo que el Espíritu Santo te toca, es cuando llega esa iluminación del cielo, cuando llega esa transformación a tu vida, cuando palabras que tú habías leído por mucho tiempo se vuelven vivas en tu vida. Eso es que el Espíritu Santo te toque. Y lo otro también, pero esto es a lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana. La obra del Espíritu Santo es indispensable, ya que la verdad de la salvación por gracia solo se puede entender si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, es decir, si quita el velo de nuestros ojos. El fruto de este despertar espiritual es la libertad. Es como si una pesada carga sobre nuestros hombros, la cual es querernos ganar nosotros nuestra salvación, de pronto desaparece de nuestras vidas. Y ahora somos libres para andar con ligereza y agradecimiento al Señor. Porque hay una característica, el que se quiere ganar el cielo eventualmente se vuelve arrogante. ¿Por qué? Porque dice, yo soy justo, yo soy santo, yo soy bueno y yo tengo mi entrada al cielo. Eso es una postura arrogante. Mientras que una postura humilde es decir, yo por fe, por lo que Jesús hizo en la cruz, creo que tendré entrada al cielo. Eso es muy diferente. El legalismo no es inofensivo, es muy dañino, es muy dañino. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes a la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabes qué querían hacer los Gálatas? Ellos eran un pueblo que no era judío, no tenía las tradiciones judías, pero conocen de Cristo y llegan ciertos maestros a su iglesia y les dicen, para ustedes entrar al cielo, tienen que guardar ciertas tradiciones judías. Se tienen que ir de rodillas al cerro fulanito, tienen que aventarse tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, pero específicamente lo que dice Gálatas, se tienen que circuncidar, decían los maestros judaizantes, así se les llama, porque querían
llevar a los cristianos a las tradiciones judías. Y Pablo les dice, error, totalmente error. Tú ya eres libre por la gracia. Tú ya eres libre en Cristo. ¿Qué andas haciendo? Parafraseando en la nueva traducción Bernabé de las Escrituras, ¿qué andas haciendo si eres libre? ¿Qué andas queriendo volver a ganarte el cielo por tus obras? Es una vida bastante cansada, la vida del legalismo. Es una vida en la cual no hay libertad, sino que hay esclavitud. Medítalo un momento, piénsalo un momento. ¿Qué te ha llevado o qué te ha llevado a sentir el quererte ganar tú solo el cielo? Tal vez te puede llevar a la culpa, tal vez te puede llevar al autorrechazo de es que eres de lo peor, te puede llevar a la arrogancia o al orgullo, te puede llevar a lo que sea cual sea la condición a la que te lleve, eso es esclavitud. Pero cuando vives en la gracia del Señor, eres libre, totalmente libre. ¿Y sabes por qué es tan difícil aceptar que para ir al cielo solamente basta la gracia de Jesús? Porque históricamente todas las religiones, todas, judaísmo, hinduismo, dígame cuáles, con todo respeto, pero el catolicismo también, eh, las religiones de aquí, de Mesoamérica, las que ya no se practican, pero que en un tiempo se practicaron, ahorita que está muy de moda y vale la pena hablar de eso, la santería, que tienes que pagar ciertos votos o que tienes que cubrir ciertos votos. es- Sí sabían que es muy popular eso ahorita, ¿no? Sí lo sabían. Por eso no está de más hablar de eso. Todas estas religiones llevan la siguiente condición. Haz para merecer, haz para merecer. Y en Cristo la ley no es esa. La ley del pecado es la siguiente. No puedes cumplir y el pecado te ahoga y la consecuencia del pecado te ahoga. Porque Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando vives en la ley del Espíritu, que es que el Espíritu es el que te ayuda a vivir de ahora en adelante, tu vida se vuelve muy ligera, muy, muy, muy ligera. Y como que queda un sinsabor en nuestro corazón, queda un sinsabor en nuestra boca porque decimos, pero algo tengo que hacer, algo debo de hacer, porque no me puedo quedar sin hacer nada, porque no me puedo quedar de brazos cruzados esperando la salvación. Nunca dije que quedaras de brazos cruzados. Lo que sí dije es que tu esperanza esté puesta en Jesús, no esté puesta en ti. ¿Qué puedes hacer? Orar, ayunar, leer la Biblia, adorar al Señor y congregarte con la iglesia. Eso puedes hacer. Puedes esforzarte siendo un mejor cristiano allá afuera. Puedes esforzarte buscando la transformación de tu mente, de tu entendimiento. Puedes esforzarte de todas esas formas, pero siempre que tu esperanza esté puesta en Cristo. Así vencerás tu pecado. Así podrás vencer tu pecado. Así podrás vencer la culpa que a tu mente viene cuando te acuerdas de tu pasado. Así podrás ser libre en plenitud, solamente por la gracia del Señor. Me he puesto a pensar y digo, ¿por qué los cristianos a veces son tan, o sea, estamos con la cara tan larga y tan tristes? Y pareciera que estamos muy, muy, no sé, muy tristes. ¿Por qué sucede esto? Yo me imagino, más bien no me imagino, es lo que yo he vivido y es lo que alcanzo a ver en la escritura. Cuando Pablo dice, el Señor es espíritu, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo me imagino eso. Una plenitud total, una libertad, una seguridad, un gozo, una paz. Y aquí es donde se viene a cumplir Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido
tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién nació? Cristo. ¿Quién nació? Tu Salvador. ¿Quién nació? El que perdona tus pecados. ¿Quién nació? El que te libera. ¿Quién nació? El que te transforma. ¿Quién nació? El que te sana, el que te libera, el que te transforma. Ese fue el que nació. Por eso levántate y resplandece. Levántate y resplandece es una indicación clara, pero es también el resultado natural, el fruto natural de haber recibido la libertad del Espíritu Santo. Cuando entiendes el Evangelio, cuando entiendes que tu salvación es segura por los méritos de Cristo, cuando entiendes la gracia, no vas a tener la cara larga que tienes ahorita. Si yo estuviera con un bautista ahorita que entiende perfectamente lo que es la gracia, estarían más alegres que los pentecostales que no entienden la gracia porque siguen bajo el legalismo. ¿Ouch o no ouch? La gracia te libera, el legalismo no. El legalismo no son las reglas, porque muchas veces dicen, ay, esta iglesia es muy legalista porque tiene muchas reglas. No, el legalismo no son muchas reglas. El legalismo lo que te dice es, debes de hacer para merecer la salvación. La gracia te enseña, Cristo ya lo hizo todo. Cristo es suficiente. Cristo es pleno en Él. Somos plenos en Cristo, perdón. Cristo es suficiente. Cristo, 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 Cristo. La luz que ha venido es Cristo Jesús. No es algo, no es alguien que salga de nuestro interior, sino es alguien que vino del cielo y resplandeció en nuestro rostro. Pero te pregunto, aún teniendo el resplandor en nuestros ojos, ¿seremos capaces de verlo? No me respondas sí inmediatamente, medítalo. Aún teniendo el resplandor en nuestros ojos, porque dice Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Seremos capaces de verlo? ¿Seremos capaces de ver esa luz? La pregunta se responde con otra pregunta. ¿Ya recibimos esa libertad? ¿O seguimos aún oprimidos por la culpa? ¿Seguimos aún oprimidos por este legalismo que les decía? ¿Seguimos aún oprimidos por el orgullo? ¿Seguimos aún oprimidos por mm, ese fracaso para vencer ese pecado sexual, ese pecado en el matrimonio, ese pecado financiero, ese pecado X o Y? ¿Seguimos aún en opresión, en esclavitud? ¿O ya pasamos a la libertad en la gracia de Cristo? ¿Seremos capaces de ver esa luz? ¿O seremos como los judíos que todavía tienen un velo en sus ojos? Porque quiero decirles, cambiémosles el nombre. Hay cristianos que aún tienen velos sobre sus ojos. Si me preguntas, ¿son salvos? Pues puede que sí, puede que tú seas salvo, puede que la luz ya haya llegado y te haya tocado, te haya transformado, pero hay cristianos esclavizados aún por el temor, hay cristianos aún esclavizados por un sistema legalista, hay cristianos aún esclavizados por la insatisfacción de vencer un pecado, de no poder vencer un pecado, hay cristianos aún, hay salvos aún insatisfechos con su condición espiritual. Hay salvos que han sido salvos por la gracia, pero que ellos no han entendido que son salvos por la gracia. Seguramente que sí, porque Dios es bastante paciente para perdonar. Y aun cuando nuestra fe no sea perfecta, pues, pues yo creo que aunque nuestra fe sea imperfecta y aunque no entendamos del todo la gracia, podemos llegar a ser salvos. Pero mi pregunta no es si somos o no somos salvos. Mi pregunta es, ¿somos o no somos libres? Hay ocasiones, o más bien lo ilustro de la siguiente manera. Hay personas que no tienen
¿cómo se llama? Esto que les ponen en los pies, cadenas en los pies, que no tienen cadenas en los brazos, que no tienen un yugo un cepo en sus cuellos, que no tienen un acta o una denuncia en su contra, no tienen un juicio en su contra, pero que se sienten aún esclavos. Hay gente que no es esclava, pero se siente como esclava. Y eso es por lo siguiente: puedes ser salvo, pero puedes no ser libre, porque no has entendido aún la gracia. La gracia es la siguiente: Cristo es suficiente. Dilo conmigo: Cristo es suficiente. Repite junto conmigo: Cristo es suficiente para mi pecado. Cristo es suficiente para mi culpa. Cristo es suficiente para mi carácter. Cristo es suficiente para mi vida. Cristo es suficiente. No por nada, la función del Espíritu Santo es la siguiente: Él es el que nos hace entender todo esto. Él es el que ahorita está muy de moda, bueno, ya no tanto, pero antes se usaba mucho la palabra deconstrucción, más entre los jóvenes. Hay que deconstruir nuestra fe. No somos capaces de desconstruirnos, porque si, bueno, ¿quién de aquí de los hombres ha intentado arreglar algo en su casa y que después ya ni sabe qué piezas, dónde van las piezas? ¿Quién de aquí ha intentado hacer eso? O que desarmamos un abanico y luego ya no gira. En vez de girar a la derecha, gira a la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no podemos deconstruirnos nosotros, porque si nos deconstruimos, terminamos peor. Pero hay alguien que sí te puede deconstruir y hacer de nuevo, y es Cristo. Ese sí te puede hacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene esta función: guiarnos a toda verdad. Dice, pero cuando venga Juan 16, del 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y luego dice, el Espíritu Santo me glorificará a mí, Cristo, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra de Cristo se entiende por obra del Espíritu Santo. Aquí actúan los dos, porque no son iguales. Son Dios, pero no son iguales, tienen funciones diferentes. Cristo es el autor del nuevo pacto, y el Espíritu Santo es el que te hace entender ese nuevo pacto. Es el que te hace vivir en ese nuevo pacto. Es el que te hace apreciar, abrazar y disfrutar ese nuevo pacto. El Espíritu Santo es el que se encarga de disipularnos, porque nos recuerda toda verdad. Aún después de convertidos, el Espíritu Santo sigue evangelizándonos. Ese es un tema bastante difícil de aceptar, pero aún después de evangelizados, una y otra y otra y otra vez necesitamos volver al evangelio sincero, al evangelio puro, a lo que es el evangelio en sí mismo, que Cristo es suficiente. Si me preguntas, yo tengo 10 años en el Evangelio. Cuando tenía 15 lo entendí de una forma, pero hoy lo entiendo de una forma más profunda. No de forma diferente, en el sentido de que ahora el fundamento es diferente y ahora, no, ahora lo entiendo en mayor profundidad. Esa es la nueva vida en Cristo. Cada día el Evangelio toma mayor peso en tu vida. Cada día el Evangelio lo aprecias más. Cada día el Evangelio te hace más libre. Cada día el Evangelio cumple su propósito en ti. Cada día el Evangelio transforma, cada día el Evangelio cambia las vidas. El Evangelio no es un discurso más. El Evangelio es Dios hablando y transformando vidas. Para los que son nuevos, Evangelios son buenas noticias. Es el mensaje de Jesús, que en Cristo tenemos salvación. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es el discurso de otra religión más. El Evangelio es poder de Dios. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y al griego también. Pero siempre hablamos de Romanos 1:16, pero Romanos 1:17 es aún más profundo porque dice, pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Justo por la fe vivirá. Y cuando dice la justicia, tal vez pensamos que es esa definición del bien y del mal, pero en la idea griega, la palabra griega que es dikaisosune, se está refiriendo a la justicia que se aplica a una persona. Y bien se podría cambiar esta palabra por justificación. Es básicamente lo mismo. En la traducción se le puso justicia, pero es justificación. En pocas palabras, en el Evangelio, Dios, la justificación se revela por fe y para fe. Y algo que nunca me había puesto a pensar, ¿por qué dice por fe y para fe? Quiero escuchar sus ideas. ¿Por qué dice por fe y para fe? Porque en el griego también lo dice. En las traducciones diferentes también lo dice. No es algo propio de esa traducción. En todas las traducciones y en el original griego así lo dice, por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice por y para? Porque la vida en Cristo no es un evento único, es una vida, es algo que permanece. Llegas a la salvación en Cristo. No me voy a meter en temas de justificación, simplemente voy a decir salvación, pero los que son más estudiosos sepan que hago esa distinción. La salvación llega a tu vida por fe, pero la debes de mantener por fe. Empiezas por fe y terminas por fe. Te digo esto porque es lo que les decía hace unos momentos. Puedes ser salvo, sí, pero puedes tener un velo en tus ojos que no te permita conocer, entender y disfrutar la gracia. Eso es empezar por la fe y terminar por las obras. Eso es empezar por la fe y terminar por el legalismo. Eso es empezar por la fe y no para fe. La nueva vida en Cristo es lo siguiente, eres salvo para, no eres, la meta de Cristo no fue, quiero salvar a Marina solamente así, quiero salvar a Marina para a través de ella y con ella y en conjunto con más personas, formar a un pueblo santo que me alabe, que me glorifique. El propósito del Evangelio es crear una gran familia de la fe que dé gloria y honra al Señor. Si tú has pensado que el evangelio termina contigo siendo salvado, has creído un evangelio antropocéntrico en el que solo importas tú y solamente tú. Ese no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es, eres salvo para vivir para alguien más. Y ese alguien más es Dios. Ese es el evangelio. ¿Y cómo llegas a eso? Por fe, por fe. Empiezas por fe y continúas por fe. Ese es el poder del Evangelio. Salvación para todo aquel que en él cree. En el Evangelio la justicia de Dios se revela de la siguiente manera, por fe y para fe. Empezaste por fe, termina por fe. Y te lo vuelvo a decir de la siguiente manera. Puedes ser salvo, pero puedes estar aún esclavizado. Y ese no es el diseño del cristianismo para las personas. De hecho, es uno de los argumentos por lo cual la gente no se quiere acercar a Cristo, porque dice, yo nunca podré ser parte de uno de ellos, de los cristianos. Yo nunca podré ser parte de ellos. O yo no tengo esa fuerza de voluntad. Y te vuelvo a decir, ¿y quién habló de fuerza de voluntad? Yo no tengo ese carácter. ¿Y quién te habló acerca de un carácter? Eres cristiano, más bien, eres nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús.
y permaneces viviendo como nacido de nuevo, como hijo de Dios, por la fe. Porque el Espíritu es el que te da vida, el Espíritu es el que te cambia, el Espíritu es el que te transforma. Eso trae libertad. Hay muchas cosas, más bien todas las cosas del Espíritu Santo, la mayoría, no se pueden explicar con mucha razón, simplemente se tienen que vivir. Yo podría hablar de las características, de cómo es esta vida en Cristo, de qué consiste la gracia, ya lo hemos explicado un poco, pero lo más importante es que tú lo vivas, es que tú lo vivas. El velo no lo veo yo. Si tú me dices, hermano, tú ves mi velo en mí, pues no lo veo en ti. Inclusive no lo puedo ver ni siquiera en mí. Pero hay alguien que sí lo ve y que sí lo puede quitar. Ese es Cristo. Y es cierto, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Tú crees que cuando yo tenía 15, 20 años, yo era consciente de que había un velo en mis ojos? Porque no eres consciente de eso. Porque estás acostumbrado a esa vida, a esa religión de legalismo, de que tienes que hacer para ser salvo o para ganarte el cielo. No te das cuenta de eso. Hasta que viene una voz externa y te dice, hey, yo ya te hice libre. Hey, yo ya te di la entrada al cielo por gracia. Y esa voz es la voz del Espíritu Santo. Diariamente tenemos que estar en comunión con Él, en relación con Él. Y termina Pablo en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? El Señor, como por el Espíritu del Señor. De manera que cuando entendemos el Evangelio, no solamente somos libres, sino que somos transformados de gloria en gloria en gloria. Aquí empieza Pablo diciendo, allá los judíos vivieron su gloria, vivieron su momento, pero ese momento se terminó. Era un tiempo corto que habría de desaparecer. Pero el nuevo pacto es un pacto que permanece, eterno y precioso porque fue sellado con la sangre de Cristo. El nuevo pacto es un pacto no de una gloria, sino de muchas glorias. Y no que se viven de forma congregacional solamente, se viven de forma individual. Dios se muestra en mi hermana Susi de gloria en gloria. Dios se muestra en mi hermana Silvia de gloria en gloria. Dios se muestra en mi hermano Lalo de gloria en gloria. Y en cada encuentro con el Señor, su vida y mi vida son transformadas. Eso es lo precioso. Y usted dirá, hermano, eh, la libertad se obtiene de un momento a otro. Hay veces que no. Hay veces que es un proceso de liberación. Es un paso tras otro paso, tras otro paso, en el que nuestra mente se va deshaciendo de esas ideas erróneas, de esos pensamientos erróneos. Uno de ellos, como bien lo decía este capítulo de 2 Corintios capítulo 3, uno de las cosas que Dios nos libra es del legalismo, de la religión legalista. Pero hay muchas otras cosas más de las cuales el Señor nos libra. Nos libra del temor, nos libra de la pereza, nos libra de las tentaciones, nos libra de cientos de cosas. El camino hacia la libertad no es un camino de un solo paso,